Muy buenas tardes a todos los que tenemos en las líneas de las redes sociales de Defensora Agrícola S.A. Bienvenidos a este 14º webinar, el segundo del 2019, hoy dedicado a las terapias de secado. Para eso hemos invitado a la doctora Paula Santander, médico veterinario de MSD, que nos viene a acompañar y que nos va a dar este webinar, el tema de este webinar de sanidad animal. Dice: sanidad mamaria, el inicio de la lactancia, la clave está en el secado. Y esa es la clave de este webinar que hemos dedicado en este Ferozor, comprometidos y conectados con el agro, para ustedes. Recuerden que estamos a través de nuestro canal de YouTube y Facebook para responder sus consultas e inquietudes que tengan. Aún así, los links quedan en nuestro webinar, en nuestras redes sociales, para que ustedes puedan verlo, comentarlo, y si aún así tienen muchas otras preguntas, no duden que la doctora va a poder responderla a través de nosotros. Así que, Paula Santander, bienvenida, el primer webinar con nosotros como persona, porque MSA ya lo ha tenido. Sí, gracias Lili. Bueno, lo primero es darle las gracias por la invitación. Esta es una oportunidad muy buena para nosotros para transmitir esta información tan importante como es la sanidad mamaria, el inicio de la lactancia y el secado. ¿Ya? Así es. Vamos un segundito, vamos a mencionarle a nuestros oyentes, nuestros virtuales. ¿Quién es MSD? Dice que ellos, dentro de su visión, quieren hacer la diferencia en la vida de las personas de todo el mundo a través de nuestros medicamentos innovadores, vacunas y productos de salud animal. Dice que están comprometidos en ser la principal compañía biofarmacéutica de investigación intensiva, y se dedicarán a proporcionar importante innovación y soluciones para hoy y el futuro. Esta es parte de su visión. Y la misión de MSD es descubrir, desarrollar y ofrecer productos y servicios innovadores que salven y mejoren vidas en todo el mundo. No obstante, nuestros animalitos también son personas de vida, así que se les agradece este webinar. Gracias. Y abordémoslo al tiro. Ya. Al tiro, porque tenemos ya gente en nuestras redes que están esperando escucharte, Paula. Ya, espérate. Sí, vamos a Facebook y YouTube, los estamos esperando para que nos hagan sus consultas. Vamos a conectarnos ya. Para los saludos también se los vamos a entregar a Paula. Sabemos que tiene una amplia red de amigos en las redes sociales, así que se notó en los spots, así que pueden saludarla también. Ya, bueno, para partir entonces, vemos por qué es tan importante, ¿cierto?, tratar este tema, y es porque las mastitis, la mastitis está considerada como la enfermedad más costosa dentro de la producción lechera, ¿ya?, donde más del 50% de estos costos son por pérdida de la producción. Se estima más o menos que habría una disminución de la producción de leche que va entre el 5 al 7% de producción por lactancia, ya por vaca afectada. También tenemos que considerar los costos por reposición, los gastos por medicamento, los gastos en honorarios del veterinario, ¿cierto? También tenemos que considerar la leche descarte y el trabajo adicional de la gente. O sea que estamos abordando un tema que tiene un 54% de importancia en mi producción. Claro. O sea, en mi 100 este 54 es fatal. Justamente. Mira, hay estudios que hablan en Estados Unidos, ¿cierto?, que un caso mastitis podría ir entre 100 a 150 dólares, ¿ya?, por vaca. De ese costo, el 50% es por disminución de la producción. Claro. Ya, y tú te puedes preguntar por qué disminuye la producción, Sí. ¿cierto? Bueno, resulta que, para ir a lo más básico, una mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, ¿ya? Pueden darse por diversos factores, pero principalmente es por la infección, ¿cierto? O sea, hay una infección dada por un agente infeccioso. Entonces resulta que lo que aquí sucede, digamos, es una lesión en el tejido mamario. Por lo tanto, tienes que pensar que como que al dañarse este tejido mamario se forma como una cicatriz. Por lo tanto, no va a haber una regeneración. Tú estás perdiendo tejido funcional, ¿ya? Entonces, en la medida que la vaca va sufriendo más mastitis y más lesiones, va a verse afectada su producción lechera. Perfecto. ¿Ya? Eso es súper importante. Pero no solo tenemos que preocuparnos de las pérdidas por las mastitis clínicas, que son las que nosotros vemos, sino que también existen las mastitis subclínicas.
y que estas son las que nosotros no podemos detectar visualmente, ¿ya? Tenemos una vaca que clínicamente está sana, ¿cierto? En la ubre no hay mayores signología clínica, ¿cierto? No está aumentada de tamaño, se ve normal, la leche en apariencia está normal, pero resulta que si hay un aumento en su recuento celular somática, nosotros para detectarla vamos a necesitar hacer pruebas, ¿ya? Vamos a tener que hacer un CMT, vamos a tener que tomar una muestra de leche y pedir hacer un recuento celular somática, ¿ya? O sea, ahora el CMT en pozo me debería ya dar un indicio y marcarla o algo así, ¿no? Claro, No te el va a manejo. marcar positiva, digamos, ya sea con un grado 3, por lo tanto esa glándula va a estar afectada. Perfecto. Ahora, también para ir a lo más básico, que son el recuento celular, Sí, vamos. ¿cierto? Bueno, el recuento de células somáticas no es nada más, o qué son las células somáticas, que células de la defensa, ¿ya? Lo que pasa acá que una vez que ingresa el patógeno a la ubre, el sistema inmune lo reconoce y genera una respuesta, ¿ya? Entonces vas a tener leucocitos que viajan por el sistema sanguíneo, llegan a la ubre a atacar a esta infección. Y por eso se provoca, digamos, esta alza en el recuento de células somáticas. ¿Y los leucocitos son? Células inflamatorias, ¿ya? Yo porque, para que todos les quede ninguna duda, las preguntas... Células de la línea blanca, se podría decir. Perfecto. Y entonces este recuento de células no son más que células de defensa inflamatorias, ¿ya? Entonces, como podemos ver en este gráfico, al aumentar el recuento de células somáticas vamos a tener un aumento en la pérdida de producción de leche. Y acá hay algo bien controversial. ¿Dónde hacemos el corte para considerar una vaca sana? ¿Ya? Es aceptado y es lo que todos, digamos, los que trabajan en el medio y todos los productores también dan por vaca sana a una vaca que tiene bajo 200.000 células somáticas. Pero resulta que ya sobre 100 o entre 100 y 200.000 células somáticas ya vemos pérdidas en la producción de leche. ¿Y esto por qué? Porque los estudios indican que vacas que tienen bajo 100 células somáticas recién están en su producción óptima y no podamos encontrar un agente patógeno, ¿ya? O sea, hay un tema de 100 células, habría que recalcar que es lo menos malo. Claro, lo que pasa es que es súper estricto decir 100. Entonces todos están diciendo, no, ¿cómo vamos a hacer el corte en 100? El problema es que somos chilenas, pues si me dicen Sí, 200, 200... Es 200. Claro. Pero resulta que incluso vacas que estén sobre 100 y menos de 200 ya tienen patógenos, ¿ya? Entonces, siendo estrictos, la literatura indica una vaca sana bajo 100. Perfecto. ¿Ya? Pero aquí nosotros todos usamos 200. Bueno, entonces, como podemos ver, al aumentar las células somáticas sí tenemos una disminución de la producción y que es importante. ¿Ya? Entonces ahora que ya sabemos que esta mastitis nos va a causar grandes pérdidas productivas y económicas, es que nos tenemos que enfocar en la prevención y el tratamiento. Y ahora, es el periodo seco el momento ideal para tratar una mastitis subclínica. El punto clave. El punto clave, ¿por qué? Porque tenemos hasta un 70 o 90% de posibilidades de curar esta mastitis clínica. Algo que pasa en la práctica, muchos productores quieren tratar esta mastitis subclínica durante la lactancia. Y la verdad es que uno puede hacer un análisis, ir vaca a vaca, ver su historial, pero muchas veces las probabilidades son bajas. La verdad que ahí uno dice, ¿sabes qué? Esperemos al periodo seco, pongámosle una adecuada terapia de secado y ahí sí vamos a tener chance de sanar la vaca. Perfecto. ¿Ya? Y lo otro, que con una buena terapia de secado también tenemos la posibilidad de prevenir el 50% de nuevas infecciones. Y este tema de la prevención lo hemos dicho, yo creo que, bueno, no en este tema, sino que en muchos otros, pero tiene que ver con el manejo. Si en el manejo no tengo inserto la palabra prevención, claro, llego al final a la catástrofe, pero claro, ahí está. Lo que pasa es que si tú llegas, ya, pare tu vaca y tienes un problema de mastitis, ya no tienes nada que hacer. No, pues. ¿Ya? O sea, solamente hacer un tratamiento, pero ya estás con la pérdida productiva. Nosotros tenemos que partir antes. Claro, el ¿ya? preventivo mucho mejor que el curativo, sí, y más económico. Justo. Podemos ver una curva, o sea, podemos observar la curva de lactancia, donde vemos que desde el parto comienza a aumentar la producción lechera, ¿cierto? Hasta llegar aproximadamente la séptima, octava semana, donde comienza a disminuir, o sea, séptima, octava semana viene el pic de producción de leche, claro, y luego comienza a declinar de forma gradual. Perfecto. En vacas muy lecheras o digamos grandes productoras, esta declinación es como un 8-9% mensual, ¿ya?
y en las vacas que no son tan lecheras va disminuyendo un 12 o un 15%. ¿Y por qué ocurre esto? Aquí también es algo bien básico, pero para que entendamos que la glándula mamaria está compuesta por un epitelio, ¿cierto?, de células. Y aquí también tenemos que usar nuestra imaginación, porque la unidad secretora son los alvéolos, ¿ya? Nosotros vamos a suponer, para que se entienda, que la glándula mamaria está formada por estos alvéolos que van a ser como globitos, ¿ya? Para que se entienda. Entonces la glándula mamaria va a estar llena de estos globitos, y dentro de estos globitos están las células epiteliales productoras de leche, ¿ya? Están rodeadas por los vasos sanguíneos, por lo tanto, por el torrente sanguíneo viajan los nutrientes, entran al alvéolo, se produce la leche y luego va a bajar. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque va a depender del número de células del epitelio y la actividad, determina la forma de la curva de lactancia. Por lo tanto, a mayor número y actividad de células, vamos a tener mayor producción de leche. Y lo contrario, mientras menos número y actividad de células secretorias, vamos disminuyendo, que es lo que va pasando al acercarnos al secado. Perfecto. Esta es la situación al acercarnos al secado. Entonces, aquí tenemos un diagrama que nos va a ayudar a entender todo lo que hemos conversado. ¿Por qué es tan importante el periodo seco? Comentemos que claramente si no se ve muy bien a través de nuestro en vivo, no se preocupen porque Paula lo puede compartir, ustedes lo solicitan a través de las redes, así que se lo podemos compartir, ¿ya? Pero con las explicaciones que nos está dando la doctora aquí, la verdad que no está muy difícil de entender. Sí, se ve un poquito brillante, pero miren, esto, como les digo, un diagrama, ¿ya? Una forma para que podamos entender lo que pasa. Tenemos aquí la primera fase de lactancia, ¿ya? Aquí están estos círculos, semejan las células epiteliales, y al inicio hay muchas y grandes, ¿cierto? Entonces partimos con muchas células muy productoras y que al ir avanzando al término de la lactancia, estas se van envejeciendo y van siendo cada vez menos y menos productoras, hasta que llegamos al periodo seco, el cual consta de 3 etapas, ¿cierto? Y en la primera etapa, todas estas células envejecidas empiezan a morir, ya por un proceso que se llama apoptosis. Entonces tenemos en la primera etapa, que se llama involución activa, la muerte de estas células, ¿ya? Luego viene la etapa de estado estable, donde comienzan nuevamente a crecer nuevas células, a renovarse, hasta la última etapa en que tenemos formación de calostro, donde está la renovación epitelial completa. Por eso es tan importante respetar este periodo seco nosotros, y los días de cada etapa, digamos, porque nosotros venimos de una lactancia en donde las células, digamos, han estado produciendo full, ¿cierto? Y necesitan parar y necesitan volver a crecer, ¿ya? Entonces necesitamos este descanso en que la primera etapa son 15 días, se estima de 30 días y 15 días, 60 días. Darle ese descanso a la ubre para que en la próxima lactancia partamos con un pool de células, digamos, mucho más, de mayor número y más activo. O sea, en el fondo es un preventivo obligatorio, claro, para el desarrollo de las células sea como corresponde. Sabemos que hay vacas de repente que pasaron de largo. Sí, bueno. Si de repente pasan esos accidentes. De todo hay en el reino de los cielos. Sí. Pero hay que pensar que esa vaca no tuvo renovación. ¿Ya? Es un epitelio que finalmente va a llegar desgastado a la próxima lactancia. Por eso el mensaje es ese. Démosle ojalá un periodo seco 60 días. Muchas veces también sacrificamos la lactancia actual, o sea, preferimos dejarle un poquito más a la vaca, ¿cierto? Para que me produzca más leche. Claro. Estrujarla, pero eso va en desmedro de la lactancia siguiente, ¿ya? Así que hay que tenerlo, digamos, considerado. Ok, 60 días, no olvidar. Idealmente. Bueno, no olvidar, pues ya el ideal ya permite que sean 50. Claro. Entonces ahora vamos, acá tenemos un estudio en que habla, son vacas de primer parto, ¿cierto? En que se hacen 3 grupos. El primer grupo, el triangulito, tenemos periodo seco 56 días. El segundo grupo, con ese símbolo, tenemos 42. Y el último periodo, digamos, es de 35 días con los cuadraditos. Y podemos ver que efectivamente el grupo que se secó con 56 días tiene considerablemente mayor producción de leche en la próxima lactancia. ¿Ya? Ahora, ese porcentaje, disculpa, perdón. este porcentaje de producción, ¿cuánto? Refrescame, ¿cuánto era por los 45 días hacia arriba? ¿Cuánto más era un porcentaje de...? Es que... estimativo, o sea, va a depender de qué... Sí, pues depende también de la nutrición. La verdad que yo creo que
Ya. No sé si... No está medido así como, a no ser que sea por vaca, no tengo idea. Sí, no sé, la verdad Ya, que ahí me... Ya, pero no es sé si había un mayor, que número. eso es lo importante. Es mayor, sí. Yo creo que hay tantos factores que influyen. Sí, ok. Ya. Listo. Entonces, ahora pasamos, ahora que ya vimos qué pasa en el periodo seco, vamos a ver qué es lo esperado al parto, digamos, en cuanto a salud mamaria, a salud de la ubre, en una vaca sana. ¿Ya? Acuérdense que dijimos que idealmente la vaca sana va a estar sobre menos 200.000 células somáticas. Entonces, tenemos el primer grupo, que serían, dice vaquilla, pero son las vacas de primer parto, que ingresan idealmente bajo 250.000 células. En este grupo se pone un límite un poquito más alto, porque como son animales más pequeños, tienen un sistema inmune un poquito más, menos desarrollado, tienden a tener un poquito más de células. Perfecto. Pero ojo, menos de 250, pues ya una vaquilla que llega con sobre 300 ya Sí. pensamos que es una infección. Una vaca enferma. Una vaca enferma. Y esta entonces pare ya un poquito sobre los 200, pero pasado el mes de lactancia, que están los días de lactancia, ya tiene que bajar sus células a 100.000 y mantenerse toda la lactancia bajo 100. Ya. eso es lo óptimo. Para Y el debería grupo ser entero. así, para el Ya. grupo entero de Ya. vaquillas, Perfecto. debería ser así. En cambio, las vacas de segunda, de segunda lactancia y sobre segunda lactancia, ya empiezan, o sea, uno considera, tienen que llegar sanas bajo 200, se mantienen bajas, pero ya como al último tercio de la gestación comienzan a subir, pero eso es un tema más que nada dado por la dilución, por lo mismo que empieza a bajar la producción de leche, Claro. empiezan a subir las células. Pero ojo también, que podemos aceptar que suban 250, 300, pero ya 400, 500 ya vamos a pensar que hay una infección. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, Sí, se también entiende. hay como límites, pero no hay que sobrepasarlos. Ya. Te hago una consulta, mira, Dime. don Eduardo Javier Guzmán, que es un amigo, un seguidor de Ferozor Facebook, dice, la mastitis es un problema multifactorial. Y tiene Sí. razón y lo comentaste. Qué Sí. complicado, claro. Complicado. Sí, lo que pasa es que ahora un poco nos vamos a enfocar por el tiempo y todo en hablar solamente de lo que nos afecta como periodo seco, ¿ya? Perfecto. Pero sí, pues, es multifactorial. Totalmente de acuerdo Sí, con don Eduardo Guzmán. de todas maneras. Ya, y entonces ahora que sabemos qué es lo esperado, ¿ya? Esperamos que nuestras vaquitas lleguen sanas y lleguen con sus bajos recuentos de células somáticas. Pero lo esperado no es lo que sucede en la realidad. No. ¿Y por qué? Y esta gráfica, digamos, aquí ya nos muestra todo lo importante y lo que queremos conversar. Acá tenemos nuestro periodo seco, ¿cierto? Acá tenemos nuestro periodo de lactancia. Esto es el día de secado, ¿cierto? El inicio del secado. Y podemos observar que desde el inicio, que desde el inicio del secado comienza a aumentar el riesgo Claro. de obtener una infección, luego baja y luego antes del parto tenemos otro periodo crítico en que podemos aumentar la infección. Claro. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque al inicio del secado, digamos, tenemos que pensar que tenemos una vaca que abruptamente la dejamos de ordeñar. ¿Cierto? Comienza... Eso ya es un estrés. Eso ya es un estrés. Y un estrés es bajo defensa. Sí. Empieza a aumentar, digamos, la presión dentro, porque son 2 o 3 días en que todavía se sigue produciendo leche. La leche es un caldo de cultivo, ¿ya? También hay que considerarlo. Nosotros dejamos de ordeñar diariamente la vaca. Cuando uno la ordeña, provoca un arrastre de bacterias, Claro. igual que se encuentran en la punta del pezón, ¿ya? Estamos dejando de arrastrar bacterias, estamos dejando de desinfectarla diariamente. El pezón comienza a cortarse y a ensancharse fisiológicamente, ya para empezar a producir tapón de queratina. Claro. Entonces también permite la entrada de bacterias, ¿ya? Y el sistema inmune, por todos estos cambios hormonales, después vamos a hablar de eso, también está disminuido, ¿ya? Por lo tanto, al inicio del secado tenemos un periodo de riesgo importante. Luego baja, ¿cierto? Viene el periodo estable en que nosotros no vemos la vaca, su sistema inmune está funcionando, no deberían haber infecciones, pero luego, previo al parto, viene el periodo incluso más crítico, digamos, en cuanto a infecciones se refiere. ¿Y por qué? La vaca ya empieza a producir calostro, ¿cierto? Entonces volvemos a tener un poquito más de leche. O sea, una glándula desarrollándose de nuevo, Claro. está agarrando volumen, Sí, el esfínter abierto me imagino también. justamente, hay vacas, lo vamos a ver en una gráfica que viene después, que no forman tapón de queratina. Simplemente no lo forman. ¿Ya? Pero Hay eso- un porcentaje. Ah, sí. ya, perfecto, ya. Sí, algunas no forman el tapón de, e incluso otras lo sueltan antes. Entonces tú ves en el preparto vacas que están goteando.
Claro. Es porque soltaron el tapón de queratina. Las condiciones del preparto, o sea, nos estamos en el sur de Chile, los prepartos en invierno son de barro, son prepartos que, digamos, son potreros de sacrificio. Las maternidades, sí, la presión de infección es muy alta. Hemos pedido que deje de ser así, pero vamos a ver si nos han hecho caso. Sí. Es que hay que buscar la forma, digamos, de quizás de paliar eso. De hecho, una de las herramientas que tenemos es... nuestra terapia secada. Tenemos sorpresa, ya. Tenemos sorpresa, perfecto, sí. ya. Entonces, y el sistema inmune también está disminuido previo al parto, ¿ya? Por lo tanto, aquí sobre todo es cuando más riesgo corre nuestro animal. Y es justo cuando las vaquitas se van al preparto. Claro. Y sabemos todo lo que ocurre en el preparto. Ahora, hay una particularidad en esto. Nosotros vemos que se infectan, son infecciones intramamarias, pero nosotros no estamos viendo una signología clínica. Yo creo que nadie ha visto una mastitis clínica en el secado, ¿cierto? Uno ve a la vaca y la vaca está sana, pero sí tiene un patógeno. O sea, tú sacas un cultivo, o sea, tú sacas una muestra y hay un patógeno, pero te das cuenta que no está causando signología clínica. Claro. Ya, bueno, y lo que pasa... Aparentemente. Lo que pasa, esto explicado súper sencillo, ya, porque es súper complicado. Pero está bien. Pero bien sencillo, es que hay una adaptación del sistema inmune para proteger al feto y a la gestación. Resulta la naturaleza. Que la naturaleza. Si es que la vaca activara su sistema inmune y tuviera una respuesta agresiva, habría fiebre, ¿cierto? Habría una inflamación grande y todo eso iría en perjuicio del feto. Claro. Y es lo que nos pasa a las mujeres embarazadas también. Claro. Tú mantienes un resfrío como 1 o 2 meses, pero generalmente no haces infecciones grandes, ni con fiebre, ni nada, ¿cierto? La naturaleza lo que quiere es proteger al feto. Por lo tanto, aunque yo vea una vaca visiblemente sana, todas mis vacas en el secado sí se están infectando. ¿Y qué es lo que pasa? Lo más importante, que después viene el parto. Y en el parto sí funciona mi sistema inmune, pues sí, o sea, va con sí toda se la activa hierba, y se activa con todo, ¿cierto? Con Por una supuesto. respuesta súper agresiva. Por lo tanto, las infecciones del preparto son muchas veces las causantes de mi mastitis clínica postparto. Entonces, cuando el productor viene acá y escucha, tengo una mastitis clínica postparto, ya no hay nada que hacer. Y esa vaca generalmente no se infectó al entrar a la sala, esa vaca se infectó en el preparto. Claro. Por lo tanto, yo ya, ¿qué me queda hacer, digamos, es tomar medidas para mis próximos secados? ¿Ya? Y curativas con la vaca. Curativas con la vaca. Claro. Entonces, viendo esta gráfica, ya me hago la idea que qué tengo que hacer yo es proteger estos Secado. 2 grandes periodos. Secado. Ahí está la clave. Sí, tengo que proteger estos 2 grandes periodos. Ahora, es difícil porque tenemos 60 días y las terapias secado, la mayoría tenemos terapias de 30, 35, 40, 60 días, ¿cierto? Pero solamente con la terapia de 60 días, digamos, vamos a alcanzar a proteger todo el periodo. Sí. Claro. Cualquier terapia un poquito más corta, vamos a dejar descubierto el preparto. Claro. ¿Ya? Y es lo que ocurre en el campo. Y eso hay que saberlo, es así, o sea, terapia que Y yo use, dejo si sea corta, yo dejo tirada a mi vaca preñada por tantos días y le doy lo que tengo que dar y me olvidé. Y eso también lo hemos hablado, tratar de cuidarla más, que ya ahora estos 60 días me parece totalmente lógico, o sea, sí, po. son 60 días que hay que cuidar. O sea, es un periodo demasiado crítico, ¿ya? Y que me tiene repercusiones, lo más importante para mí, que es la cría, que ojalá salga hembra, y la producción de leche. Justamente, o sea, por no tener los cuidados necesarios en esta etapa, voy a tener una vaca que va a presentar mastitis clínica, y que me va a pudiese también quedar crónica con las Claro, me va a consumir muchas lucas en tratamiento y disminución de la producción de cabeza. leche. Sí, po. Y al final, acá hay como, yo siempre hago, pero esto es algo personal mío, así como siempre pienso, digamos, que todo el gasto desde el principio, desde que compras el semen, ¿cierto? Si es que es semen sexado, crías a tu ternera, ¿cierto? Después viene el encaste, el manejo hormonal, la plata en hormonas, para que llegue al parto y se enferme por un descuido o una falta de manejo. Claro, claro que sí. Y la vaca no vuelve a recuperar su producción de leche. Entonces ahí la perdimos, ¿ya? Perfecto. O sea, perdimos su potencial productor de leche. Ya. Entonces, ahora que vimos la parte de la inmunidad, esto es lo que te había comentado de las vacas que nos forman el tapón de queratina. Ya acá tenemos puntas del pezón abierta, entonces tenemos 2 grupos de vacas, las que producen sobre 21 litros, que llegan al secado sobre 21 litros, Sí. y las vacas que llegan al secado Con menos. Con menos. Entonces tenemos que las vacas
que llegan al secado con menos de 21 litros, ¿cierto? En la medida que va pasando la semana después del secado, hasta un 20% pueden llegar con el pezón abierto. Sí, con la punta del pezón abierta. ¿20%? Como un 20%. Ah, pero una vaca no deja de ser. No deja de ser. Pero una vaca más productora puede llegar con hasta un 50% de pezón abierto. Entonces, ojo, ¿ya? Hay que tener cuidado y tomar medidas. O sea, considerarlo desde ya. Hay que considerarlo, sí. Ya. Ahora, mira. Acá tenemos ¿Qué es eso? un estudio. Esta es una técnica que se llama PCR, que lo que hace es, también para que se entienda, si lo voy a explicar bien simple, es tomar una muestra de ADN, ¿cierto? De la bacteria. Como es una muestra de ADN, es como pedirle el carnet de identidad. Claro, ¿quién eres? ¿Quién para eres saber tú? cómo y te por trato. ejemplo, es una Escherichia coli que se llama Pepita. Pues. Ok, listo. Ya, entonces tú sabes, y aquí se hacen las corridas, se toman las muestras, por ejemplo, acá tení el día menos 26, aquí está menos 12 ante el parto, Sí. menos 5 ante el parto, el 2 posterior al parto, 41 días, 62. Entonces Pepita empezó a aparecer desde el día menos 26, Sí. ya que se pudo haber infectado, pudo haber llegado. Y vemos que ella seguramente estaba acá, pasó por una terapia secada, pero ella no se sanó y continuó enferma. ¿Ya? Y estas son las vacas crónicas persistentes, digamos. ¿Por qué es importante y por qué lo pongo acá? Porque tenemos que considerar y que tenemos que tratar de elegir una terapia secado que sea capaz de sanarme estas vacas. ¿Ya? Sí, porque si no, en todos los partos voy a tener la misma Pepita metida. Sí. Claro, ya, perfecto. Claro, ¿ya? Perfecto. Es como para... Pepita forever. Reafirmar la idea de que tenemos que buscar terapias que sean capaces de sanar vacas. La presentación de mastitis clínica principalmente se da en el posparto. Ah, ya. Yo te puedo asegurar que si vienen a pedir un pomo y te preguntan, ya, pero ¿en qué momento del estado de la lactancia se encuentra la vaca? Ah, No sé, ya. el 80% va a estar en el posparto. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso es como bien marcado. Y dentro de las bacterias aisladas en los casos mastitis del periodo seco, y esto también es importante saberlo, más del 50% son de Escherichia coli Ah, sí. y Klebsiella, ¿ya? Y tenemos que pensar dónde está la Escherichia coli. La Escherichia coli generalmente está en las fecas. Por lo tanto, aquí al tiro decimos dónde se infectan. Pues las vacas en este preparto están bajo condiciones de hacinamiento, en el barro, ¿cierto? Mucha feca. Por lo tanto, hay una presión de infección muy alta. ¿Ya? Y también tenemos casos por los estreptos ambientales, pero principalmente coli. ¿Y qué hace la coli? Pues la coli justamente es una bacteria que el cuerpo, al reconocerla, genera una reacción súper agresiva. Y es por eso que sube la célula somática súper alta y genera una respuesta clínica. Ah, perfecto. Y muchas veces las vacas cursan con signología clínica, sintomatología clínica, la vaca se cae, ¿cierto? Es la típica vaca con la urea inflamada, que se cayó, que está con fiebre. Esas son las vacas que tienen sintomatología por coli. Por lo tanto, otra vez demuestra de que esa infección fue adquirida en el preparto. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí, pues. Sí. Y otros puntos a considerar, ¿cierto? Es súper importante en este tema del secado, el tema de la higiene, del bienestar, ¿cierto? La nutrición, o sea, no todo va a ser la terapia, sino No, que claro. todo es un conjunto, ya es como una triada, que está el huésped, el ambiente, el animal, ¿cierto? Y nuestra terapia de secado. Entonces, resumiendo, periodo seco es importante por la regeneración de las células alveolares, es necesario para que optimicemos la producción de la lactancia subsecuente. La respuesta inmune en el periodo seco está deprimido, ¿ya? Cercano al parto existe esta adaptación que habíamos hablado de tender a no hacer respuestas agresivas. Hay un alto riesgo de infección en el periodo seco. Se habla de que estas bacterias, sobre todo las coli, tienen 4 a 5 veces más probabilidades de adquirirse en el periodo seco que en la lactancia. Ajá. 4 o 5 veces. ¿ya? Sí. Sí. Entonces, el alto riesgo, especialmente al inicio y al término del periodo seco, ya la adaptación del sistema inmune protegiendo la gestación, y la infección en el preparto va a conllevar a la mastitis clínica posparto. ¿Ya? Acá, por el tiempo y todo, no puedo hablar de todo, pero cuando nosotros nos fijamos objetivos en el plantel, dentro de esto uno dice cuánto voy a tener o cuánto es aceptable de estas infecciones al posparto.
y se habla que lo ideal es tener menos del 10% de infecciones al parto. Menos del 10. Menos del 10. Hasta el 10 ya es normal, si finalmente van a ver, digamos, ¿ya? Pero muchas veces el mismo sistema inmune las controla o tenemos que entrar nosotros a actuar. Ya, o sea, ese 10 yo lo tengo que tener sí o sí. Sí o sí. Y ya estamos en problema cuando tenemos sobre un 15% de infecciones al parto. Ya, y hablando así honestamente, ¿te has encontrado con menos del 10% en todo tus visitas a terreno y toda tu experiencia? ¿Existe menos del 10%? Sí. ¿De sí, verdad? Sí. Es que sí, tú vas a campos que el problema muchas veces no es el posparto, sino que es la lactancia, que tienen Staphylococcus aureus, que están haciendo muchas vacas subclínicas durante la lactancia, pero te diría que principalmente uno observa aquí problemas al parto. Ah, ya. Sí. Ya, o sea, ese 10 Es poco, pero hay. Ya. Pero es poco, sí. Bueno, y acá otra cosa muy importante es que nosotros deberíamos intentar tener, aquí tengo el recuento de células somáticas bajo 200.000, o sea, mi rebaño sano, ¿ya? Mi rebaño que se encuentre bajo 200.000 células debería ser el 80%. El 80%. Y eso sí que cuesta encontrarlo, ¿ya? Es que nadie se fija. No. Esto sale en el control lechero, es una información que está. Tú vas a campo y de repente y tienes 60, 70, o sea, imagínate que son vacas que están enfermas y que están produciendo menos leche. Claro, o sea, vemos el control lechero pero no lo miramos. Pero no lo miramos en Claro, detalle. los vemos, ¿no? Sí, y este es el dato casi más importante. Yo tengo que trabajar para que mi 80% esté sano, ¿ya? Y una de las herramientas es el secado, porque van a entrar vacas con problemas, pero yo las voy a terminar o van a llegar a la siguiente lactancia sana. Por lo tanto, me va a aumentar mi grupo de vacas sanas, Claro. ¿ya? Esa es una de las formas. Las otras, hay varias, digamos, tratar vacas durante la lactancia y todo. Sí, claro. Pero como estamos hablando del secado, esto es un punto a considerar clave. ¿Ya? Y ahora... Bien, vamos a lo que nos trae el milagro de MSD para Sí. esta clave del Pero, secado. Claro, estamos en una época pronta a los secados de los partos de primavera, que son los partos complicados, en que hay mucho barro, mucho potrero sacrificio, por lo tanto vamos a necesitar una herramienta. Ya, ¿y MSD qué tiene? Tenemos Cepravil. Cepravil. Sí, terapia de secado. En la actualidad es la terapia que tiene más días de resguardo. ¿Ya? ¿Cuántos? Es la más larga. Tiene 54 días. O sea, 15, casi 15 más que el resto. Justamente, nosotros... ¿Y esos 15 días más es por todo este trabajo que han hecho, este desarrollo de estos 60 días? Sí, la idea es cubrir al máximo el periodo seco. Ya, ¿Ya? Son, bueno, ordenemos, ya, voy a ordenar. La composición es cefalonia, una cefalosporina de primera generación, ya, que es amplio espectro. Atacamos tanto bacterias gram positivas como gram negativas, ¿ya? Y se recomienda para tratar vacas secas, para tratar infecciones clínicas subclínicas existentes y prevenir nuevas infecciones. Ya, ok. Y acá hay algo que yo voy a poner siempre le digo mucho a los productores, que nosotros tenemos que exigirle a la terapia de secado. Estamos gastando plata, Sí. ¿cierto? Entonces yo necesito que mi terapia de secado me sane vacas, ¿ya? Yo no tengo que pensar en el secado, la terapia, la barata, Para cumplir. Para cumplir, dejar mi conciencia tranquila, porque la vaca que se va enferma llega enferma. Pueden haber curaciones igual, pero digamos, muchas veces, lo que te decía, tengo mi 70% vaca sana y llego al parto y sigo con mi 70%, o quizá un poquito menos. Y la terapia no me hizo efecto. No, claro, entonces yo tengo que exigirle de que haya una curación, ¿ya? Entonces nosotros con Cepravil cumplimos estos dos objetivos, digamos. Vaca que llega aquí al secado con un recuento alto, tenemos grandes posibilidades de sanarla, y también estamos cubriendo el preparto, que eso no lo hace casi nadie, casi ninguna terapia. La otra alternativa que es muy buena para cubrir preparto es usar un sellador interno. Ya. Pero un gasto adicional. Es otro tratamiento más, la Sí. vaca de nuevo la manga ya. O sea, esto son las dos cosas en una. Claro. Y en una sola aplicación. O sea, me evito manejo también. Claro. Ahora, ¿qué decía antes? Ya. Es muy importante, bueno, tú desde que pare la vaca hay que dejarle después las 96 horas Sí. después del parto. Entonces son 54 más 4, en total, como los 58 días, ¿ya? Ya. Si es que la vaca
se adelanta, que son cosas que a veces pasan. Sí, por supuesto. Y como el Cepravin es una terapia que de verdad es muy persistente, uno tiene que tener el cuidado de marcarla para que... Sí, y desechar la la vaca leche. hasta que se cumplan La vaca, la leche. desechar, perdón, la leche hasta que se cumplan los 54 días. Perfecto. Eso Claro, es casero. sí, pero grullo. Sí. Claro. Sí o sí. Nada de andar probando que si no, porque va a salir positiva hasta que se cumplan los 58 días. O ¿ya? sea, yo realizo mi terapia de secado con Cepravin y tengo que marcar la vaca, o sea, para que yo tenga clarísimo que si es más, menos días, tener el resguardo, el cuidado con ese, Claro. con esa Ahora leche. también tenemos que, le estaba contando que tenemos vacas que son capaces de sanar, ¿cierto? De que tenemos una curación. La literatura también describe vacas intratables, o sea, incurables, ¿ya? Que ya en su lactancia se describe, por ejemplo, que son las vacas que en 3 controles seguidos llevan más de 700 células somáticas, 700.000 células somáticas, que llevan más de 2 lactancias con mastitis, Sí. que tienen más de 2 cuartos afectados. Hay muchas vacas que no van a sanar, ¿ya? Pero todo el resto, para todo el resto, esto se trae como el comercial. Ya, y para ese poco porcentaje que no deja de ser mi productora, ¿hay que la recomendación que puerta? Sí, po. Lo que pasa es que es una fuente de infección. Las vacas crónicas, que ya intentaste todo y no sanan, finalmente son una fuente de infección para el resto de tu rebaño. Y ese es un riesgo, y un riesgo que también vale plata. Ah, claro. Está considerado dentro, porque tú tienes estas vacas que te están infectando tus vacas sanas, están generando nuevas infecciones. Claro. Yo sé que no pueden andar eliminando vacas, pero sí que queden en lista de espera, y cuando se dé una oportunidad son las primeras que salen. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya. Sí. Entonces tenemos Cepravin, que la gran ventaja es cubrir completo el periodo seco. ¿Ya? Acá el espectro de acción que habla de las Staphylos strepto, que son las bacterias contagiosas, y que también actúa contra lo que es ambiental, Streptococcus aureus y Escherichia coli. Perfecto. ¿Ya? Y esto un poco para que veas que finalmente Cepravin versus el resto de las terapias es el que cubre Mayor cantidad de mayor cantidad. Ahora, hay campos que no pueden usar Cepravin porque los registros no son tan al callo, se te pasó el toro, la inseminación no quedó bien anotada, etcétera, se te adelantan mucho. Perfecto. Hay campos que secan con 45 días. Para todos esos campos nosotros tenemos la alternativa que es Cefa 6, de 35 días, ¿ya? En la medida que tú acortas tu periodo seco, si usas una terapia corta también te va a cubrir. Ya, perfecto. Ahora, si tú no acortas tu periodo seco y usas una terapia corta, tienes que saber que corres el riesgo de dejar descubierto el preparto. Claro. Independiente de la terapia que sea, una terapia corta que llega al día 35, te deja descubierto el preparto. Ya. O sea, rebaños que tengo repaso con toro, me olvido de Cepravin. No, Ya, porque ok. finalmente se transforma en un dolor de cabeza al estar tomando muestras que no se vayan a ir residuos al estanque. Perfecto. Pero si es el caso, la mejor herramienta que podemos tener para curar estas vacas y prevenir es Cepravin. Ya, perfecto. La mejor elección para proteger sus vacas de la mastitis. Muy bien. Sí, y eso sería. Así Estupendo. que no sé si hay preguntas. Sí, yo creo que igual siempre van a tener, dice Álvaro River, ¿dónde puedo volver a ver el video? Aquí mismo, página de Facebook de Ferozor o el canal de YouTube. Álvaro, lo puedes repetir durante todo el año porque quedan registrados y si tienes consultas y todo a través de nosotros, con Paula, realmente las vamos a responder. Así que nada, yo me imagino que quedó clarísimo, no hay preguntas, digamos, que no tengan que ver con lo que ya has comentado. Así que yo creo que agradecer nomás a MSD y obviamente recomendar a nuestro público que nos está al otro lado, nuestros clientes, Cepravin para este periodo con todo lo que nos ha explicado Paula, médico veterinario de MSD. ¿Cierto? Cierto. Quizás agradecerte, por supuesto, agradecerte a ti y a Gracias. MSD, ya Gracias a ustedes. el segundo webinar que los invitamos porque vemos el desarrollo que hacen ellos en terreno y la verdad que son como nuestros aliados. Sí, Así así es. que muy agradecida, invitamos por una Gracias a próxima, usted. nos Ya, pues. vamos a ver qué vamos a desarrollar. Les quiero recordar que Ferozor, comprometidos y conectados con el agro, desde Loncoche hasta Los Muermos,
nuestras sucursales pueden encontrar Cepravin en todas nuestras farmacias veterinarias, se lo van a recomendar, así que para que lo tengan presente. Y un dato interempresa, recuerde que Fegosa tiene su remate especial de lechería de predios libres. Es un remate que hacen ahora mañana, el 30 de marzo. El Purranque dice el ganado mantiene condición de PAPCO lechero. Así que remate especial de lechería 30 de marzo, desde las 11 de la mañana en la feria remate de Fegosa en Purranque. Listo, en la carretera. Así que si le interesa, pase a ver este remate que va a estar muy importante. ¿Listo, Paulita? Listo. Se te agradece, se le agradece a todos los que estuvieron ahí y los que van a seguir viendo nuestros videos. Recuerden la presentación, las consultas, las doctoras las hacen a través de nosotros y nosotros vamos a poder transmitirles sus inquietudes. Así que muchas gracias y nos vemos para el próximo webinar en abril. Hasta luego.